Hola, en el presente video vamos a hablar sobre métodos de ordenamiento de vectores. Se entiende por ordenamiento a la operación de arreglar los registros de una tabla en algún orden secuencial de acuerdo a un criterio determinado. El propósito principal de un ordenamiento es el de facilitar las búsquedas de los miembros de un conjunto. El ordenar un grupo de datos significa mover dichos datos o sus referencias para que queden en una secuencia tal que represente un orden, que puede ser numérico, alfabético e incluso alfanumérico, tanto ascendente como descendente. Un algoritmo de ordenamiento es un algoritmo que pone elementos de una lista o un vector en una secuencia dada por una relación de orden, es decir, el resultado de salida debe ser una permutación de la entrada que satisfaga la relación de orden dada. La selección de un método de ordenamiento depende de tres factores: el tamaño del arreglo, el tipo de dato y la cantidad de memoria disponible. A su vez, los algoritmos de ordenamiento se dividen en tres grupos: algoritmos de selección, algoritmos de inserción y algoritmos de intercambio. En este último se halla encuadrado el método de intercambio directo, método de la burbuja o bubble sort. Si bien no hay demasiadas precisiones históricas, se sabe que fue analizado por primera vez en 1956. El método de ordenamiento por intercambio directo o método de la burbuja es el más simple y por esta razón es el ideal para comenzar con métodos de ordenamiento en la programación. Consiste en comparar un par de elementos adyacentes para determinar si se realiza un intercambio entre los mismos. En caso de que el primero sea mayor que el segundo, será de forma ascendente, o en el caso de que el primero sea menor que el segundo, da lugar a un formato descendente. Recibe su nombre coloquial por la forma con que suben por la lista los elementos durante los intercambios, como si fueran pequeñas burbujas. La posición de los elementos en el ordenamiento de burbuja juegan un papel muy importante en la determinación del rendimiento. Los elementos mayores al principio de la lista son rápidamente movidos hacia abajo, mientras que los elementos menores en el fondo de la lista se mueven a la parte superior muy lentamente. Esto llevó a nombrar los elementos como conejos y tortugas, respectivamente. La idea básica del ordenamiento de la burbuja es recorrer el conjunto de elementos en forma secuencial varias veces. Cada paso compara un elemento del conjunto con su sucesor e intercambia los dos elementos si no están en el orden adecuado. Este algoritmo es de fácil comprensión y programación, pero poco eficiente, puesto que existen n-1 pasos y n-i comprobaciones en cada paso, es decir, que para un arreglo de grandes dimensiones, el tiempo de ejecución y el número de comparaciones será excesivo. Varios experimentos de ordenamiento de cadenas muestran que el ordenamiento de burbuja es 5 veces más lento que el ordenamiento por inserción y 40% más lento que el ordenamiento por selección. Entre sus características se encuentra que este algoritmo nunca intercambia registros, es decir, un grupo de datos que forman la lista, con claves iguales, es decir, aquellos datos menores que acompañan al registro. Por lo tanto, es un algoritmo estable y solo requiere de una variable adicional para realizar los intercambios, sin importar qué tan grande sea el vector. El método de la burbuja tiene tres procedimientos. En el primer procedimiento, en el paso 1, se genera un ciclo que inicia desde 1 hasta el número de elementos del arreglo. Luego hay que generar un segundo ciclo dentro del anterior que inicie desde 0 hasta el número de elementos menos 2. En el tercer paso debe existir dentro del segundo ciclo una comparación que determine el tipo de ordenamiento, si es ascendente o descendente, entre el primer elemento y el segundo elemento. Si la condición es verdadera, se realiza el intercambio del elemento. Para realizar el intercambio, se genera un almacenamiento temporal, el cual guarda el dato del primer elemento. El segundo elemento toma el lugar del primero y en el lugar del segundo se coloca lo que contiene el almacenamiento temporal. En el segundo procedimiento hay que generar un ciclo que inicie desde 0 hasta el número de elementos menos 2. Luego se genera un segundo ciclo que va desde el valor del ciclo anterior más 1 hasta el número de elementos menos 1. Dentro del segundo ciclo también debe existir una comparación que determine el tipo de ordenamiento entre el primer y el segundo elemento. Si la respuesta de la condición es verdadera, se realiza el intercambio de los dos elementos. Y para realizar el intercambio se genera un almacenamiento temporal en el cual guarda el dato del primer elemento
el segundo elemento toma el lugar del primero y en el lugar del segundo se coloca lo que contiene el almacenamiento temporal. En el último procedimiento se genera un ciclo que inicia desde 1 hasta el número de elementos menos 1. Se genera un segundo ciclo que inicia desde el número de elementos menos 1 y mientras que ese valor sea mayor o igual al del ciclo anterior. Dentro del segundo ciclo debe existir una comparación que determine el tipo de ordenamiento entre el primer y el segundo elemento. Si se cumple, entonces se cambian los dos elementos. Para realizar el intercambio se genera un almacenamiento temporal donde se guarda el dato del primer elemento. El segundo elemento toma el lugar del primero y en el lugar del segundo se coloca lo que contiene el almacenamiento temporal. El bucle externo establece un desplazamiento secuencial dentro del vector desde el primer elemento hasta el penúltimo. El bucle interno realiza un recorrido del vector desde el elemento i más 1 hasta el último elemento del vector y va reduciendo en cada interacción del bucle externo el número de elementos anteriores ya debieron ordenarse en las interacciones anteriores. Ahora bien, lo que se quiere es ordenar todos los valores para lo cual se compara el elemento i con los subsiguientes elementos del vector e intercambiándolo cuando sea mayor que alguno de los elementos ubicados en alguna posición inferior del vector. En este intercambio es que se genera la burbuja, donde los elementos más pequeños van subiendo y los más grandes se van ubicando en las posiciones inferiores del vector. Pasamos a dar dos ejemplos hechos en Python para presentar el método de la burbuja para enteros y strings o settext. Para los enteros, primero tenemos que hacer un vector para rellenar, o sea, crearlo. Va a ser usado con la variable int, la función int, ya que son enteros, con un auxiliar igual a 0, que lo tenemos que inicializar. Después vamos a hacer un bucle con un for para llenar ese vector. Después lo mostramos. Después tenemos que hacer otros dos for, o sea, otros dos bucles, para aplicar el método de la burbuja. Luego, si se quiere aplicar este método de la burbuja para texto, lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar la función int por str en el código de Python que hemos hecho anteriormente y vamos a obtener los resultados deseados. El método de ordenación por burbuja es un algoritmo de clasificación simple. Este algoritmo está basado en la comparación, en el que se compara cada par de elementos adyacentes y los elementos se intercambian si no están en orden. Ventajas que posee este método. Este método es fácil de comprender, programar y es el más entendido. Es bastante sencillo. En un mismo código reducido se realiza el ordenamiento, es eficaz, emplea operaciones en promedio para ordenar elementos y su bucle interno extremadamente corto. Desventaja de este método. Su desventaja principal es uno de los menos eficientes y por ello normalmente se aprende su técnica pero no se utiliza. Consume bastante tiempo de la computadora, requiere muchas lecturas y escrituras en la memoria, es recursivo y su implementación no recursiva es complicada y el desempeño es en su peor caso.